cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que ofrece soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial porque hacemos conceptos donde aclaramos cómo aplican los derechos y deberes a la medida de cada problema jurídico, cada asunto jurídico, cada caso jurídico que nos presente cada cliente, incluido el que hacemos educación jurídica para abogados, bien sea para equipos de abogados, es decir, educación institucional y educación disponible para cualquier abogado mediante nuestro curso y nuestro seminario que hacemos en línea y en el cual los abogados pueden inscribirse si acceden a nuestra página web www.juridia.co y en la sección servicios miran estos servicios, el seminario para abogados y el curso para abogados. Y por ende, como una de las formas de viabilización jurídica de la inteligencia artificial, explicaré el manejo válido, el fundamento jurídico, el fundamento del derecho, el deber ser jurídico en relación con el manejo válido, por ende jurídicamente, el manejo válido de la inteligencia artificial en relación con el arbitraje y, en definitiva, propiamente, el manejo válido jurídicamente del arbitraje en relación con la inteligencia artificial. Y lo determinante es tener claro que pueden existir asuntos arbitrales llevados al arbitraje que se manejen, que se intenten manejar propiamente y si se hace válidamente se manejen con el arbitraje en relación con la inteligencia artificial. Pueden existir casos que se llevan al arbitraje, ante el arbitraje, que se desarrollan y propiamente se tratan de resolver conflictos, que se tratan de resolver disputas, problemas que se tratan de resolver con el arbitraje en relación con la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial puede ser una de las partes, una de las causas de un problema jurídico, puede ser uno de los elementos de un problema jurídico que se intente resolver y si existe validez jurídica que se resuelva mediante el arbitraje, con el arbitraje, en una sede arbitral, en un tribunal arbitral, mediante un arbitraje en general. Y a la vez hay que tener claro que en el arbitraje, en el desarrollo del arbitraje, en la actividad arbitral como tal, también puede existir inteligencia artificial en algunos elementos y lo determinante es que esa inteligencia artificial se maneje de una forma válida jurídicamente para que así lo que dependa de ese producto de inteligencia artificial, de un producto de inteligencia artificial para actividades arbitrales, brinde efectos válidos, es decir, soluciones válidas, es decir, se base en la aplicación de los derechos y deberes y por ende sirva en lo dependiente de sus funciones y propiamente de la forma en la cual exista, en lo relacionado con ese producto, para la gestión del arbitraje. Entonces, por un lado hay que tener claros los fundamentos jurídicos para detectar cuáles son los problemas jurídicos, es decir, cómo debieron aplicarse los derechos y deberes frente al hecho en el cual se haya incumplido con el derecho y sea un hecho relacionado con la inteligencia artificial y para a la vez saber cómo deben aplicarse los derechos y deberes para atender el hecho, el fenómeno, el efecto de dicho incumplimiento de una forma válida jurídicamente y a la vez para saber cómo se maneja la inteligencia artificial en el desarrollo, en el desempeño, en la operación como tal del arbitraje, tanto por parte de las partes como por parte de los árbitros, del árbitro de los árbitros según el caso, y así, si se tienen claros los fundamentos y si se aplican, se trata de un arbitraje válido jurídicamente que por ende cuenta con una fundamentación válida y por ende resuelve las controversias porque resuelve el problema, porque detecta cómo se debe resolver el problema y aplica una decisión, se logra mediante el arbitraje una decisión válida jurídicamente. Porque si por el contrario existe antijuridicidad, existe invalidez jurídica en la detección del problema jurídico relacionado con el incumplimiento o en la detección de cómo se debe manejar válidamente el caso relacionado con el incumplimiento, es decir, cómo existe el debido proceso para resolver la controversia que exista con el incumplimiento, con ocasión de ese incumplimiento, o para el manejo de la inteligencia artificial en la operación del arbitraje, en relación con el arbitraje, es decir, o si existe algo antijurídico en el manejo de la inteligencia artificial en la operación del arbitraje, no existe una resolución del conflicto, porque no se cierra la controversia, porque precisamente existe invalidez, es decir, que queda la posibilidad y propiamente es necesario el que se
detecte y sanee y resuelva ello para que como tal se logre la decisión. Hasta que no se logre una decisión válida jurídicamente, la controversia no se resuelve porque como tal no se ha logrado, no se logra la aplicación de los derechos y deberes para dirimir el conflicto, resolver la situación, solucionar la controversia, solucionar el problema jurídico relacionado con ello, con el todo de ello. Porque como nos damos cuenta, hay tres elementos ahí relacionados con la inteligencia artificial. La detección válida de cuál es el problema jurídico que existe, es decir, de cómo proceden los derechos y deberes frente al incumplimiento del derecho vinculado con la inteligencia artificial. La detección de la situación jurídica de cómo se debe manejar con validez jurídica ese incumplimiento y la detección de cómo se debe manejar con validez jurídica, es decir, propiamente de cómo debe existir válidamente jurídicamente el empleo de la inteligencia artificial para operar el arbitraje, en lo que dependa de cada quien participante en el arbitraje, inclusive los terceros, que participen de alguna forma en el arbitraje, en un arbitraje, en el arbitraje, y se relacionen de alguna forma con la inteligencia artificial, con una inteligencia artificial, con inteligencia artificial. Y a la vez hay que tener claro, con base en ello, que por ende, cuando la controversia se resuelve, cuando existe la decisión válida jurídicamente, ya no existen más instancias, porque ahí existe lo contundente jurídicamente. Precisamente por eso es que ahí sí se resuelve, ahí se resuelve la controversia. Pero hasta que no exista la aplicación de los derechos y deberes en el manejo de la situación, no existe como tal una resolución. Por eso es que existen formas de seguir objetando la decisión hasta que sea algo contundente, hasta que como tal exista validez jurídica, hasta que sea algo basado en la aplicación de los derechos y deberes. Por eso es determinante conocer y aplicar los fundamentos jurídicos, porque son la forma mediante la cual se definen los derechos y deberes, las características, las partes y el todo de los derechos y deberes, y por eso cuando se conocen y aplican los fundamentos jurídicos, se puede manejar el arbitraje de una forma válida, válidamente jurídicamente, de una manera válida, con diligencia. Existe el arbitraje válido jurídicamente, se puede manejar el arbitraje de una forma válida jurídicamente en relación con la inteligencia artificial, bien sea cuando los casos como tal surgen en relación con la inteligencia artificial o cuando existe inteligencia artificial para la operación del arbitraje o cuando existen las dos cosas. El caso surge con ocasión de la inteligencia artificial y se opera de alguna forma en algunas partes el arbitraje mediante inteligencia artificial y propiamente complementándose y propiamente apoyándose en la inteligencia artificial, siendo en definitiva los seres humanos quienes son los encargados y propiamente quienes deben ser diligentes y por ende quienes deben aplicar los derechos y deberes y por ende quienes deben asegurar, cerciorarse y propiamente lograr que exista la aplicación de los derechos y deberes por parte de cada quien según cómo apliquen, procedan frente a cada quien, es decir, según cómo cada quien deba cumplir con el derecho, con el todo de lo definido en el derecho a la medida del todo de la forma en la cual exista cada asunto arbitral relacionado con la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención y los invito de nuevo a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos.